Efectivamente que un año más colocamos la placa del Docomomo, que para todo el colectivo es un orgullo pensar que en la Comunidad Valenciana tenemos tantos edificios que están ya catalogados como elementos destacados del movimiento moderno. En este caso especialmente hemos elegido la iglesia por muchos motivos, pero entre otros porque está en Torrente, un año difícil, el año de la Dana, un municipio que ha estado afectado también por la inundación, y pensábamos que era una manera de poner en valor la arquitectura de Álvaro Gómez Ferrer y de Felipe Soler, dos arquitectos muy conocidos, muy representativos en el Colegio de Valencia. Hoy es el último día de la semana, que empezó el día 29 de septiembre y termina hoy día 6, que coincide con el Día Mundial de la Arquitectura, y lo que hacemos es celebrar un poco acontecimientos, actos arquitectónicos sociales y públicos con la gente para participarles del orgullo que tenemos los arquitectos de poder servir a la sociedad en estas condiciones de éxito. Es una estructura, yo diría, primera y seguramente única en España, de estructura tridimensional o espacial, hecha in situ sin ninguna patente, a mano, ¿cómo se llama? Construida en el suelo, elevada luego, y luego junto a ella es importante también el tratamiento de los muros de hormigón y, en fin, la concepción de la propia iglesia, dando dos volúmenes, uno para la iglesia que queríamos abrir a la edad, que se veía crecer, y en la parte de coro para la comunidad de dominicos.